Hoy nos toca ver qué es el sustantivo y comenzamos dando un concepto, pero desde 4 puntos de vista. Desde el punto de vista semántico, son las palabras que designan o nombran a personas, animales, cosas, ideas, etc. Es decir, seres materiales e inmateriales. Esto desde la semántica. Desde la morfología nos dice que son palabras variables que presentan los accidentes de género y número, que lo vamos a ver también. Desde lo sintáctico decimos que funcionan como el núcleo del sintagma nominal o núcleo del sujeto en la oración. Y desde lo lexicológico podemos decir que son palabras de inventario abierto, es decir, que constantemente están en creación y evolución. Pero por ahora el concepto que más nos interesa es el semántico. Son palabras que designan o nombran a personas, animales, cosas e ideas. Este es el concepto que necesitamos. Veamos algunos ejemplos. Si nombramos personas podemos decir Juan, niño, ¿no? Son personas. Si nombramos animales podemos decir gato o pelusa, que sería su nombre. Si nombramos objeto, un ejemplo sería casa o también hogar. O si nombramos algunas sensaciones podría ser la bondad o el amor. Estos son sustantivos. El sustantivo tiene accidentes gramaticales. ¿Cuáles son? Son el número y el género. ¿Y qué son estos? Son los cambios o modificaciones gramaticales que presentan los sustantivos, sus cambios al final de cada palabra. Ya vamos a ver esto con los ejemplos. Veamos. El accidente de género puede ser masculino o femenino. ¿Cómo se logra esto? Por ejemplo, un sustantivo que está en masculino sustituye la O de su final por la A para convertirlo en femenino. Ejemplo, alumno, masculino. Alumna, femenino. Cambia la O por la A para convertirlo en femenino. Muchacho y muchacha, tío y tía son otros ejemplos de este caso. También se puede convertir al femenino añadiendo una A o aumentando una A al masculino, que no tiene esa letra. Por ejemplo, ladrón, que es masculino, se convierte en femenino aumentando la A. Ladrona. León, leona. Manuel, manuela. La tercera forma es que a veces el femenino puede tener una terminación totalmente diferente a la del masculino. Terminación. Ejemplo, actor. El femenino, actriz. No está cambiando una sola letra, todo el final está cambiando. Emperador, emperatriz. Príncipe, princesa. Fíjense, el final cambia para convertirse en femenino. Otra forma es que a veces el femenino puede ser una palabra totalmente distinta, es decir, no se cambia el final, sino es una palabra muy diferente. Ejemplo, padrino, masculino, y el femenino sería madrina. Caballo, el masculino, yegua, el femenino. Fíjense, no se parecen siquiera las palabras. Y en toro, el femenino es vaca. También tenemos casos especiales, donde el sustantivo tiene una forma común, tanto para el masculino como para el femenino, es decir, no cambia. Lo que cambia es su artículo. Ejemplo, cantante es masculino y femenino. Para diferenciarlos decimos el cantante o la cantante. Atleta, lo mismo, el atleta o la atleta. El otro accidente gramatical es el de número y puede ser singular o plural. Singular cuando se refiere a un solo ser y plural cuando se refiere a varios. ¿Cómo se convierte del singular al plural? Hay varias formas. La primera, añadiendo la letra S al singular al final. Por ejemplo, toro, toros, su plural. Oreja, orejas. Muñeca, muñecas. También se convierte al plural añadiendo la E y la S al singular si la terminación es en una consonante. Ejemplo, pared termina en consonante y se le aumenta la ES. Paredes para el plural. Camión, camiones. Mujer, mujeres, está aumentando la S. También cuando la palabra termina en la letra Z, su plural cambia por la letra C y se añade la S. Ejemplo, lápiz, lápices. Fíjense, la Z está siendo sustituida por la C y aparte se le aumenta la terminación S. Pez, peces. Fugaz, fugaces. Cuando la palabra termina en Y, forma el plural añadiendo ES también, ¿no? Buey, bueyes. Ley, leyes. Rey, reyes. Casos especiales.
Hay palabras que solo se utilizan en singular y otras que tan solo se utilizan en plural. Ejemplo de palabras que solo hay en singular: sed, salud, norte. No hay sedes, saludes, nortes, no, es una sola. Y hay otras que solo se escriben en plural. Ejemplo: sacapuntas, paraguas, tijeras. No podemos decir tijera, ese es un error, o paraguas, sacapunta, no, siempre está en plural. Ahora veamos la clasificación de los sustantivos. Vamos a ver los tipos de sustantivos más relevantes que se pueden diferenciar fácilmente según su significado. Y lo primero que vamos a decir que normalmente la clasificación de los sustantivos se da en parejas, entre dos. Por ejemplo, sustantivos comunes con sustantivos propios. ¿Cuáles son los comunes? Son los que nombran a algún objeto o ser, pero sin diferenciarlo de los otros de la misma clase. Por ejemplo, niño, ciudad o río. Pero podría ser cualquier niño, cualquier ciudad o cualquier río, por eso son comunes. En contraste, los sustantivos propios también nombran a personas, ciudades, objetos, etc., pero con nombres propios para identificar a las personas, animales u objetos. En lugar de decir niño podemos decir Juan, ya sabemos a quién nos referimos. En lugar de decir ciudad, que es común, podemos usar su nombre propio, que es Yacuiba. En lugar de decir río, podemos decir Pilcomayo. Estos son los sustantivos propios. También podemos ver que los sustantivos pueden ser individuales o colectivos. Individuales, dice, cuando hacen referencia a personas, animales o cosas, pero de forma individual, ya sea que estén en singular o en plural, no importa, pero nombran de forma individual. ¿Cómo? Ejemplo: cantante, abeja, lobo. Aún así, si estarían en plural, por decir abejas o lobos, sería individual porque está nombrando a cada individuo. Esto lo entendemos mejor al ver a los sustantivos colectivos. ¿Cuáles son? Son aquellos sustantivos que, estando en singular, o sea, la palabra está en singular, designa o se refiere a un grupo o conjunto de seres. Por ejemplo, si decimos coro, es un grupo de cantantes. Si decimos enjambre, es un grupo de abejas, grupo o conjunto de abejas. Y si decimos manada, es un conjunto o grupo de lobos. Ese es un sustantivo colectivo. También podemos clasificar a los sustantivos en concretos y abstractos. ¿Cuáles son los concretos? Los que nombran a seres u objetos que se pueden percibir con alguno de los sentidos, ¿no? Tenemos 5 sentidos y basta que con uno de ellos se pueda percibir algo, nombrar a alguien o a alguien, entonces es un sustantivo concreto. Ejemplo: sofá, niño o azúcar. Veamos los abstractos para contrastar a qué se refieren. A diferencia de los concretos, los abstractos nombran a algo que no se puede percibir con los sentidos, como las emociones, los sentimientos o las cualidades, que sabemos que existen, pero no tienen ni una presencia física y no se puede apreciar con ninguno de los sentidos. Ejemplo: felicidad, valentía, libertad. No sabemos ni qué color es, ni qué textura tiene, ni qué tamaño, pero sí tenemos un concepto de estas palabras. Estos son los abstractos. Los sustantivos también pueden ser contables o no contables. Contables cuando nombran a seres que pueden ser enumerados o ser contados, es decir, pueden separarse en unidades. Ejemplo: lápiz, cama o vaso. Podemos decir 5 lápices, 2 camas, 3 vasos, ¿no? Porque se pueden contar. Mientras que los sustantivos no contables son aquellos que no se pueden enumerar y se pueden medir o cuantificar con unidades de medida. Por ejemplo, arena, gas o leche, entre otros. No podemos decir 3, 4 leches porque no estamos hablando del elemento, sino tendríamos que medirlo. Por ejemplo, acá dice 1 litro de leche, medio litro de leche. Entonces necesita otra unidad de medida, ya no es contable con números. Vamos a ver que también los sustantivos pueden ser simples y compuestos. Simples cuando están formados por un solo término, es decir, una sola palabra. Ejemplo: lata, espalda, agua, una sola palabra.
Y los compuestos, dice, es la unión de dos o más palabras simples que forman una nueva palabra. Por ejemplo, abrelatas está nombrando a este elemento, pero si vemos está formado por dos, originalmente por dos palabras, abrir y latas. Guardaespaldas está formado por dos palabras, pero que forma una sola hora, que es un sustantivo que nombra a alguien que cuida a las personas. O el paraguas, que está formado por dos, ¿no? El parar y aguas, pero que forma una palabra que está nombrando a un objeto, que es el paraguas que conocemos. Es también un sustantivo compuesto. También vamos a ver los sustantivos primitivos y los derivados. Primitivos cuando están compuestos por la palabra raíz que contiene el significado de la palabra y sirve para formar otras nuevas. Ejemplo, flor, agua o caballo son primitivos. ¿Y cuáles son los derivados? Dice, son aquellas que nacen de las palabras primitivas cuando se les agrega sufijos o prefijos y se modifica su significado, ¿no? Del primitivo flor derivan florería o florero, que tienen nuevo significado. Flor es una cosa, florería es el lugar donde se venden las flores y el florero es el objeto que sirve para poner las flores. Son tres significados distintos. De agua, que es el primitivo, pueden derivar aguatero, que es la persona que reparte agua, o desagüe, fíjense, con un prefijo, desagüe, que es el lugar por donde sale el agua. Y de caballo pueden derivar caballería, que es el lugar donde hay muchos caballos, o caballero, la persona que va en caballo. Esos son los primitivos y los derivados. Muchas gracias.